Estuvimos viendo y seguimos muy de cerca el jury de enjuiciamiento al juez Rossi, algo muy esperado que se le estaba reclamando a la justicia, a ver por qué se estaba demorando tanto esto. Inclusive fue condenado más rápido quien cometió este aberrante crimen, y el juez, ¿qué pasaba? Ayer veíamos las imágenes donde el matrimonio García, Néstor y Andrea, Yuyo García y Andrea estaban allí en el lugar, seguramente siguiendo de cerca y escuchando cada palabra de lo que se hablaba en ese jury. Y hoy lo tengo aquí en línea a Yuyo García. Hola Yuyo, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Bueno, lo teníamos en línea, vamos a tratar de establecer nuevamente contacto con él porque nos interesa la opinión, obviamente, del papá de Micaela, sobre cómo se está desarrollando este juicio, este jury, en todo caso, al juez Rossi, que está defendiéndose en el sentido de que él dicen que es un chivo expiatorio. Rossi dice que es un chivo expiatorio y que en todo caso lo que falla es el sistema, y está defendiéndose por ese lugar, digamos, ¿no? Que en todo caso él es una víctima del sistema y bueno, todas estas cosas que no coincido para nada en la mirada que tiene el juez Rossi, pero mi opinión no importa, la que importa acá es la de Yuyo García, que está en línea. Ahora Yuyo, buen día, ¿cómo estás? Buen día. Te escuché una parte, la parte final, porque no sé qué pasó con la llamada y No, se cortó. No, lo que se estaba cortó. diciendo, Yuyo, es que, bueno, ustedes están presentes allí en el jury de enjuiciamiento al juez Rossi, que está dando sus excusas, que él es una víctima del sistema, que lo quieren usar como un chivo expiatorio, que en realidad él no tiene una bola de cristal, que está compungido, sí, con el crimen de Micaela, pero que, bueno, los jueces no tenemos una bola de cristal, bueno, y un montón de cosas más que no sé, ustedes presentes allí en la sala, ¿cómo iban procesando todo esto? Contame un poco, Yuyo. Sí, nosotros llegamos, estuvo complicada la mañana para viajar ese día y llegamos un poco tarde. Ya cuando llegamos había hecho Su eh, descargo. sí, no, a él lo escuchamos completo, su alegato, el procurador, Ajá. la defensa, y ahí pasaron a un cuarto intermedio porque la defensa había pedido una serie de excepciones que, que, que después le fueron otorgadas, y estaban en un cuarto intermedio, y cuando entramos a la sala, en la antesala, nos cruzamos con Rossi. Yo no lo había visto nunca personalmente. Me pareció que era, también dudé, digamos, porque la foto que se está publicando parece que tiene ya algunos años, tiene algunos años Y es y más en la joven de foto lo se que lo se ve ve. en la foto. Es un poco distinto, digamos, pero le digo a Andrea, me parece que ese era Rossi. Andrea dijo, me parece que también, digamos. ¿No cruzaron Y palabras con él en ningún momento ustedes? no cruzamos palabra con él. Y bueno, y después cuando empieza a declarar, digamos que en las primeras frases eh, fue muy chocante, digamos, escucharlo, y después, bueno, al rato ya uno se acostumbra, y le pudimos prestar un poco más de atención, digamos. Sí, sí, hay que apretar el estómago, ¿no? Y sí, es complicado, pero bueno, habló durante 2 horas aproximadamente. Dijo eso que vos estabas mencionando, digamos, que un poco encuadra el esquema de pensamiento que tiene, digamos. Si piensan en la bola de cristal Ujú. y la futurología, y ver el diario del lunes, esa frase bastante común, Ujú. alejándose de informes técnicos de profesiones que no son la de él, eh, y que los jueces suelen desconocer
desde su ubicación de privilegio y de un pensamiento, a mi entender, soberbio. Claro, a ver, corregime, Yuyo, si voy siguiendo por ahí mal el caso, pero el juez, por ejemplo, responsabiliza también al patronato de liberados, porque esto ocurrió después de, no sé, de 2 meses que él lo liberó, ¿no? Que quien tendría que haberlo seguido y cómo era el comportamiento y todo de lo demás era el patronato de liberados de la provincia de Entre Ríos, que tiene 2 hombres para toda la provincia de Entre Ríos, entonces como que tiraba la pelota para afuera. Pero en algún momento de esas 2 horas, él mencionó los informes que a él le daban los profesionales diciéndole que no lo liberen. Él, eh, sí, él hizo referencia a todo, digamos. Uh-huh. Yo coincido con él en gran parte del diagnóstico, porque yo lo he dicho públicamente. Hay responsabilidad, como él lo marcó, de, del sistema judicial, el Ministerio Público Fiscal en el juicio abreviado, en donde el Ministerio Público Fiscal y la víctima aceptan 9 años. Sí, claro. Eso fue acá en Concepción, para colmo. Eso fue ahí, fue en Concepción, digamos. Él responsabiliza ahí al Ministerio Público Fiscal, no responsabiliza al juez, por ejemplo, sí al que debería haber defendido, pero no al que dictó sentencia. Después hace referencia, que también es cierto, a cómo se maneja el Supremo Tribunal de Justicia de la provincia, donde que eso yo tenía mucha información porque tengo algún diálogo con Cecilia Bertora, que es la jueza de ejecución de pena de la ciudad de Paraná. Hablamos en varias oportunidades, en una oportunidad a las pocas semanas de lo que pasó con Micaela, cuando Rosy pide esos 20 días de licencia, ella tiene que hacerse cargo del jurado de ejecución de pena de Gualeguaychú. Uh-huh. Entonces viajó a Concepción del Uruguay, que tenía que hacer su trabajo en la unidad penal, y me pide una reunión que la tenemos ahí en la oficina del decanato de la UTN, ella y su secretaria, con Andrea. Andrea también estaba, y conversamos un poco de cuestiones técnicas, y después mantuvimos el diálogo. Está. Yuyo, Y en ese, pero quiero llegar al fondo, digamos. a ver. En estas cuestiones ella me manifestaba que cada vez que intentaban dejar no darle la libertad condicional o no darle el beneficio de la salida transitoria a un detenido, su fallo era recusado por el Supremo Tribunal de Justicia, y Rossi a esto lo remarcó. Es como que él también quiso expresar de que cada vez que ellos querían que un detenido no saliera, tenían una presión del Supremo Tribunal de Justicia, donde yo he leído algunos fallos en ese sentido, que le ordenaban que lo liberara. Claro, por eso él acusa eso también, y acusa al Ministerio Público Fiscal de no intervenir, al patronato deliberado que delega la función que le da la ley en el sistema penitenciario. Bueno, entonces ahí... Cosas que nosotros coincidimos. Claro, bueno... Ahora, claro. todo el abanico judicial es culpable, menos la decisión que toma él, digamos. Parece que él no pertenece al sistema Claro, judicial. tal cual. Sí, él no se puede sacar el lazo de encima, digamos. Si bien es cierto lo que dice él, que todo el sistema está funcionando mal, él no se puede sacar la responsabilidad, porque en definitiva la decisión la toma él, digamos, la de liberarlo. Si no hubiese tomado la decisión contraria y hubiese sido recusado, según él dice, por el Supremo Tribunal de Justicia, y la responsabilidad sería del Supremo Tribunal de Justicia. Exactamente, tal Pero cual. ¿cómo van a revocar una sentencia de
de él, si no la dicta, digamos. Exactamente. En otro sentido. Ahora, Yuyo, el rol del fiscal general de la provincia de Entre Ríos, el doctor Amílcar García, que te he leído por ahí que la verdad estás decepcionado con Amílcar García. A ver, lamentablemente yo tuve que aprender, soy ingeniero y tuve que aprender de cuestiones legales por la desgracia que nos pasó. Uh-huh. A mí me gusta hablar con conocimiento del tema, por lo menos con tener información, con consultar a algún abogado amigo y ese tipo de cosas. Las funciones del Ministerio Público Fiscal en cualquier texto que tiene que ver con lo legal es defender los intereses de la sociedad, oponerse al acusado, y en el caso de nuestra provincia tiene la función de defender al Ejecutivo Provincial ante cualquier cuestión legal. Uh-huh. Él, en su alegato, yo no estuve, pero hablé con 5 o 6 personas de tu confianza, de diferentes espacios que estuvieron ahí en Paraná, las cuales algunos conozco bastante bien. Me dijeron que él, cuando hace su alegato, manifiesta que él no va a tomar esa postura de oponerse al acusado. Entonces, si nosotros tenemos un juicio en donde está la parte de la defensa del acusado, la defensa de Rossi, está el jurado, que son los que van a reunir elementos para tomar una decisión. ¿Y dónde está la parte que acusa? Porque del otro lado solo estaba él. Claro. Entonces, si no defiende, si no tiene la responsabilidad de dictar sentencia, ¿para qué estaba? ¿Para qué hizo un alegato? ¿Para qué hace preguntas si no tiene una posición definida de por qué está ahí? Claro. Yo le preguntaría, o si alguien tiene posibilidad de preguntarle, me gustaría saber cuál era su función ahí. Porque a Rossi le hace un par de preguntas, porque él se siente tocado cuando Rossi cuestiona el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, que es el único momento donde hace algunas preguntas y dice, mi intención no es hurgar ni buscar alguna otra cosa, solo quiero que me pueda aclarar bien el tema. Es como que hasta le pedía permiso y se disculpaba por la pregunta que posteriormente le iba a hacer. Claro, o sea, cierta condescendencia para con quien se supone vos debés ser el duro en esa instancia, el que pregunta, el que requiere la información, el que cuestiona las decisiones, y en este caso no fue así. Ustedes están como denunciantes, digamos, contra el juez Carlos Rossi, ¿verdad? Para el jury. No, nosotros no. Los denunciantes son los que hicieron el pedido de juicio político, que hay 7 pedidos, tengo entendido que hay 6 pedidos de legisladores de la provincia y un pedido de asamblea de mujeres. Ahora, esos denunciantes, y la última pregunta para no molestarte más, Yuyo, esos denunciantes, en todo caso esos 7 denunciantes, y acá te lo pregunto por toda esta formación que has tenido vos en los últimos tiempos de ir aprendiendo estas cuestiones legales, ¿no tienen que poner un abogado ahí en esa instancia o no? Porque, a ver, si le están preguntando tan blandito, como vos decís, hasta te da la sensación que le pide disculpas por lo que le va a preguntar, ¿no hay alguien que haga el papel de realmente de acusador, digamos, en esa instancia? Esa parte no la tengo muy clara. Ahora, el Ministerio Público Fiscal debe defender los derechos de la sociedad, los derechos del pueblo, se lo suele llamar comúnmente defensor del pueblo, claro, los procuradores. Sí. El pueblo en este caso está representado por
por nuestros diputados y senadores provinciales que hacen la presentación. A ver, haciendo una analogía a lo que vos me preguntabas respecto del caso del juicio por el hecho en sí de Micaela. Nosotros pusimos un abogado querellante como familia de la víctima, digamos. Podríamos no haberlo puesto, y el fiscal, como bien lo hizo, era que actuaba. Actuaba y se oponía al acusado, digamos. Claro. Su función era probar que el acusado la parte acusatoria, digamos, delito. Exacto. Y la parte acusatoria en este juicio no estuvo. Entonces, ¿van a seguir siendo? No sabemos. En realidad nosotros decidimos ir el día anterior, porque básicamente sentimos que había la Asamblea de Mujeres esta de Paraná estaba convocando al juicio, otras asociaciones iban a ser presentes y estaban... hay colectivos sociales que se movilizan, claro. Que se moviliza, y nosotros nos pareció que como papá de Micaela teníamos que estar ahí. Y bueno, y estuvimos bastante tiempo ahí en Paraná. Escuchamos completo a Rossi y después... Como para cerrar esto, Yuyo, es lo que te dije ayer por privado. A mí me parece que está bueno mantener este tipo de charla con ustedes, de visibilizarlo, el caso, de que hay que acompañarlos, seguir acompañándolos a ustedes, porque de una vez por todas me parece que siempre hemos cuestionado de los tres poderes que tiene este sistema democrático, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Le hemos dado con un caño al del ejecutivo, al legislativo, pero el poder judicial era como que venía zafando, y hoy por hoy me parece a mí que deben también estar bajo la lupa de la gente, y que el pueblo de alguna manera también les haga sentir el disconformismo por la ineficacia, por el criterio a veces que no tiene nada que ver con el sentido común, y hay que hacérselo saber también a la justicia y a los hombres que componen la justicia, porque si no, a mí me da la sensación es como que están en un pedestal y desde allá arriba nos miran, ¿viste? Y entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera, y estas cosas de que siempre se zafa, y en definitiva ahí vamos con nuestra democracia tan endeble, ¿no? Así que un poco esta comunicación era eso, el acompañamiento de siempre, Yuyo. Sí, y yo se lo agradecí públicamente, y me pareció interesante la postura del gobernador referido al inicio del jury, donde un poco resume muy bien varias cosas que nosotros venimos planteando. Los funcionarios tienen que hacerse cargo de las decisiones que toman, la responsabilidad que tienen. En ese sentido lo dijo, y remarcó de que el juicio que se iniciaba, que él auspiciaba el inicio, estaba de acuerdo con el inicio, pero también remarcó que debería haber empezado el jury muchísimo tiempo antes. Claro, mucho antes. Y es algo porque él es la única figura política que yo escuché que emitió algún tipo de opinión, de opinión. Sin interferir en el proceso, digamos. Bueno, y nada más ni nada menos que el gobernador, está bien. Yo te agradezco mucho, saludos para Andrea. Bueno, gracias Hugo, y hasta cualquier momento. Un abrazo, hasta luego. El ingeniero Néstor García, papá de Micaela García, quien...